Buenos días. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Cómo obtenemos la paz del Señor? Una manera es depositando sobre Él nuestras cargas y la otra es dándole gracias. Entonces vamos a comenzar con un minuto de gratitud. Vamos a cerrar los ojos y durante ese minuto usted le va a dar gracias a Dios por una lista de cosas. No va a pedir nada, solo va a dar gracias. Señor, siempre recibimos más de lo que merecemos. Gracias. Y echamos sobre ti todas nuestras ansiedades, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Amén. Tomen asiento. Antes de seguir adelante, les recuerdo que en su boletín debe haber una tarjeta como esta. Si usted el próximo viernes quiere ayudar con algo de comida, nada más llene la tarjeta y deposítela en el plato de las ofrendas. Si se le olvida, se la puede entregar a mi esposa. ¿Ok? Tarjeta azul es para inscribirse para donar comida para el culto o servicio del viernes. Según el calendario cristiano occidental, hoy estamos celebrando la entrada de Jesús a Jerusalén cabalgando sobre un pequeño burro. Los evangelios, coinciden los 4 evangelios en que cuando eso sucedió, la multitud estaba gozosa, porque ellos creían que Jesús era el rey que venía en el nombre del Señor a librarlos del imperio o del dominio romano. Entonces lo estaban recibiendo con mucho gozo y con mucha alegría. Los fariseos, cuando vieron esa celebración y ese tipo de bienvenida que le estaban dando, se sintieron mal y se sintieron celosos y le dijeron a Jesús que por favor callara a la gente. Entonces tenemos aquí que habían 2 emociones, una de gozo y de alegría y otra de descontento. Pero el evangelio de Lucas es el único que nos habla de las emociones de Jesús, qué estaba sintiendo él. Los fariseos descontentos, la multitud sentía gozo y alegría, pero Lucas nos dice que Jesús estaba llorando. Entonces esto es como paradójico, que mientras los discípulos y los simpatizantes del movimiento de Jesús están gozosos, Él está llorando. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús lloró? Y podemos hacerla en tiempo presente, ¿por qué lloraría Jesús en el día de hoy? Entonces en Lucas 19, versículos 41 al 44, vamos a explorar la respuesta a esa pregunta, ¿por qué Jesús lloró? Y la primera razón por la cual Jesús lloró es porque Él es un líder compasivo, un líder que tiene sentimientos. El versículo 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, lloró. Para entender esto tenemos que explicar algo. Jesús venía de Betania, una pequeña aldea, y para llegar a Jerusalén tenía que subir el monte de los olivos y bajar, cruzar el arroyo de Cedrón y subir a Jerusalén. Entonces, imagínense que cuando viene subiendo el monte de los olivos, el monte le tapa la ciudad, él no ve la ciudad. Pero cuando llega a la cima y da ese último paso que le permite cruzar la cima, la ciudad aparece ante sus ojos como una panorámica. Y esa vista así como de sorpresa le causa un impacto, porque Jesús es un líder con sentimientos, es un líder compasivo. Entonces ve la ciudad y él ve cosas que la gente no ve en esa ciudad. Y al ver esas cosas y pensar en todo eso, se conmueve y llora por la ciudad. En otras partes de los evangelios entendemos que Jesús de veras sí era un hombre con sentimientos. En cierta ocasión, desde ese mismo lugar, dijo: oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos, y no quisisteis? También dice en otra parte que Jesús, al ver las multitudes, sentía compasión por ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor, estaban desorientadas. Entonces Jesús es un hombre con compasión. La palabra compasión en español la recibimos del latín. Es una transliteración. Vamos a ver la explicación de esta palabra. En el latín se compone de dos partes: el prefijo com con M y la raíz patio con doble S, compasión. Y tanto en latín como en español significa tener dolor o sufrimiento por alguien. O sea, sufrir con alguien y tener el deseo de aliviar ese sentimiento o ese sufrimiento. Pero sucede que aquí no estamos hablando del latín. El Evangelio de Lucas se escribió en griego. Entonces la palabra griega que están traduciendo como compasión es una palabra difícil de pronunciar. Y vamos a ver si yo puedo, ¿no? La palabra es splagmit-sesai. De seguro que no la pronuncié bien, pero ahí la tienen escrita. Esa viene del griego. Y esa palabra tiene la raíz de entrañas. O sea que lo que Jesús, según Lucas, sintió era algo más profundo. Es como que a Jesús se le remueven las entrañas cuando ve el sufrimiento de la gente. Algo intenso, algo profundo. Tanto que llora, le saca las lágrimas. Entonces, cuando hablamos de Jesús y nos dirigimos a Jesús, nos estamos dirigiendo a una persona que siente, que nos comprende, que sufre con nosotros. ¿No es grandioso tener un Cristo así, un Salvador así, que siente nuestro dolor y que le salen lágrimas por eso mismo? Algunos piensan que Jesús sanaba a la gente para hacerse más famoso, para probar que Él era Dios y que Él era el Mesías. Es como si dijera: ya hay un ciego, lo voy a sanar, y así la gente cuando lo vea caminando por ahí le van a preguntar qué le pasó y Él va a decir que yo lo sané. Y pensamos que así era, pero nada de eso. Jesús no sanaba por eso. Jesús, cuando veía a algún enfermo, se le removían las entrañas y lo sanaba porque experimentaba esa palabra que tenemos ahí, splagmit-sesai. O sea, mucha compasión, profunda compasión, y por eso lo sanaba. Hay gente hoy en día que cuando tienen una desgracia, sufren un problema, suenan la trompeta y las alarmas y hacen un escándalo con el fin de sacar provecho de eso. Jesús no.
Jesús no manipula. Jesús no usa los sentimientos, ni el sufrimiento, ni las desgracias humanas para sacarle dinero a nadie. Y cuando Él hace algo, no lo hace para sacar ganancia o fama, sino porque es un líder compasivo. ¿Ustedes no creen que nosotros hoy en día necesitamos ese tipo de líderes? Hombres que cuando lleguen a una ciudad lloren por las necesidades y por los problemas que hay allí. ¿No creen? ¿Cómo sería un político que se le conmueven las entrañas por el sufrimiento del pueblo? Pero nada de eso. Sus corazones son muy duros. Ellos vienen ofreciendo la solución para todo y prometiendo cosas. Y nosotros votamos por ellos y les creemos. Cada 4 años les creemos el mismo cuento a todos y ninguno cumple. Pero cuando se trata de seguir a Cristo, de votar por Cristo, de apoyar a Cristo, pensamos que Él no puede. Lo vemos muy lejano, 2000 años atrás. Pero Jesús es un líder compasivo. Necesitamos líderes así. Es más, necesitamos líderes en las familias, líderes de familia, que lloren. Porque la única que llora por los hijos descarriados son las mamás. Y los líderes de la familia no lloran, no tienen compasión. Los hombres también tenemos sentimientos, pero con ese cuento de que somos machos, ¿no? Y los machos no lloran, entonces nos reprimimos. Pero mire, yo creo que hay muchos varones que necesitan pegarse una llorada, una moqueada, una berriada, hasta que saque todo eso que tiene reprimido desde niño y descanse. Si Jesús lloró, ¿por qué no vamos a llorar nosotros? Necesitamos que el líder de la familia también se le conmuevan las entrañas. Deje que se le conmuevan y llore. Bueno, Jesús lloró porque es un líder compasivo, pero hay otra razón por la cual Él lloró. Está en el verso 42. Jesús lloró por la ignorancia de la gente. Vamos a leer ese verso 42. El 41 dice que Jesús lloró diciendo: si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. La ignorancia de los habitantes de Jerusalén. Jesús vio cosas en esa ciudad porque Él la visitó muchas veces. Jesús estuvo muchas veces en Jerusalén. Desde niño lo llevaban a Jerusalén. Y de adulto iba y se quedaba muchos días en Jerusalén. Tenía controversias con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos. Predicaba en los atrios del templo y hacía maravillas. Y ellos nunca negaron los milagros de Jesús. Esa realidad no la negaron, pero le dieron otra explicación. Algunos dijeron que Jesús sanaba a la gente porque Él tenía pacto con Belcebú. ¿Ve? Entonces, no estaban captando que Dios los estaba visitando. No se daban cuenta de la realidad espiritual, de lo que Dios estaba haciendo o tratando de hacer en medio de ellos. Y Jesús llora por eso. Porque en vez de captar esa realidad, ellos estaban embarcando en unas intrigas políticas que más tarde iban a destruir a la ciudad. Algunos de ellos estaban tratando de hacer pactos y acuerdos con los romanos para poder ganar dinero. Y otros se estaban organizando para tratar de tumbar a los romanos. Y Jesús vio eso. Pero ellos no veían lo que Dios les estaba ofreciendo a través de Jesús. Entonces por eso Jesús se lamenta y llora por esa situación. Esa ignorancia de los pueblos no es nueva.
se ha repetido una y otra vez en cada nación a través de la historia. Un ejemplo es Alemania. En el año 1930, más o menos, los alemanes estaban felices votando por Hitler, aclamándola así como cuando hay elecciones aquí. Todos felices. Y no se daban cuenta que Hitler los estaba llevando a la desgracia, a la Segunda Guerra Mundial. En el 1939 entraron a invadir otros pueblos y tenemos lo que sabemos que pasó, lo que hemos visto en la historia, ¿no? Un desastre en Europa, nunca se derramó tanta sangre y ni hubo tanto muerto como en esos años. Todo por seguir a Hitler. Solo hubo un pastor, teólogo de apellido Bonhoeffer, que se atrevió a llevarle la contraria a Hitler y tuvo que salir del país, aquí América, y cuando regresó a la cárcel fue a dar. Fue la única voz, unos pocos se opusieron a eso, pero la gran mayoría no se daban cuenta de la realidad de lo que estaba pasando. Y por esa ignorancia, Jesús llora, porque no percibimos la realidad de lo que está sucediendo. Hoy en día están pasando cosas ya no solo a nivel de ciudad. El mundo se ha vuelto una aldea. Debido a la tecnología, ya el mundo es prácticamente una sola cosa, ¿no? Entonces, tenemos el globalismo y la globalización. Vamos a mirar esa transparencia. El globalismo y la globalización. Hay una diferencia en esas dos palabras. La globalización es una ideología que pretende eliminar las naciones para hacer un Estado global. Entonces, para llegar a ese punto, los que tienen esa ideología saben que hay que eliminar o acabar con las naciones. Tienen que acabar con la familia y tienen que acabar con la iglesia. Esas tres cosas son tres obstáculos para ellos y ellos lo saben. Pero hay un problema. La familia es una organización natural. Todos nacemos y crecemos en el seno de una familia. Nadie llega aquí en paracaídas. Las naciones, la nación también es una entidad natural. La gente encuentra identidad en la tierra, en la etnia o la raza a la que pertenece y en la lengua que habla. Y eso forma una nación. Eso es natural. ¿Ya? Y la iglesia también fue algo que Dios instituyó, que Cristo estableció. Y es natural. Los discípulos de Jesús tienden a juntarse en una familia más grande. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque ustedes siguen a Cristo. Es natural. Pero un estado global, mundial, es un invento humano. Y yo no creo que eso vaya a prosperar. Pero antes de que fracase, va a causar mucho sufrimiento. Y entonces yo lo estoy mencionando aquí porque algunos de ustedes, sin darse cuenta, siguen esas ideas, o sus hijos. Entonces, la globalización es otra cosa. La globalización es algo económico, algo que no es ni bueno ni malo. La globalización nos permite comprar en China y vender en Australia. Es mercado para todo el mundo, oportunidad de negocios. Pero la ideología es venenosa. Entonces hay que distinguir. Y si ignoramos eso, entonces vamos a caminar. Si votan por alguien partidario de la globalización, entonces usted está diciendo que se acabe América, por ejemplo. Tenemos otro problema en el mundo hoy que es el progresismo, que es otra ideología. Esa ideología promueve el aborto, promueve el matrimonio gay y promueve el feminismo radical. Que las mujeres y los hombres son iguales.
y hermanos, aquí somos iguales, hombres y mujeres, ante Dios y ante la ley. Pero no vamos a poner a las hermanas a hacer mantenimiento del edificio y hacer las cosas que los hombres pueden hacer. No vamos a estar aquí viendo a las hermanas subidas en una escalera cambiando ese bombillo. No queda bien, ¿no? Porque no somos físicamente iguales. Hay algunas hermanas que de pronto lo pueden hacer, ¿no? Son tremendas. Ya. Pero hermana, sí, usted y cualquier hombre igual ante Dios, igual ante la ley, pero biológicamente somos diferentes. Y cuando la mujer le da por ser igual al hombre, entonces está exigiendo demasiado. Ya tiene suficiente con los hijos, ya tiene suficiente con lo que hace en la casa, además está trabajando y ahora quiere ser igual a un hombre. ¿En qué va a terminar? No es natural, eso va contra su propia naturaleza. Entonces ese tipo de ideas, en el día de hoy, pues no estamos con los problemas de Jerusalén, pero estamos con otros problemas. Cuando Jesús ve eso y ve que nosotros caminamos por ahí, Él llora, porque sabe que eso nos puede llevar al fracaso. Bueno, Jesús dice aquí en este texto que los habitantes de Jerusalén ignoraban y no veían lo que es para tu paz, dice Jesús. Está cubierto ante tus ojos lo que es para tu paz. Y esa palabra es muy, muy importante. Esa palabra es la palabra shalom en hebreo, que la traduce en paz. Pero de nuevo, shalom es una palabra con un significado más profundo. Shalom quiere decir un estado de bonanza, de prosperidad, de armonía. Muy diferente, ¿no? Es más profundo. Pero más que todo, shalom quiere decir el deseo de que el mundo vuelva a Génesis 1:31. ¿Y qué dice Génesis 1:31? Génesis 1:31 es el último verso del relato de la creación. Y allí dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Entonces el mundo que Dios creó, que diseñó y creó, porque las cosas se crean primero mentalmente y después físicamente, no al revés. Entonces el mundo que Dios pensó y que creó era un mundo bueno, mejor que el que conocemos. Pero no solo eso, era bueno en gran manera. Entonces el mundo que Dios pensó y diseñó y creó era un mundo diferente, sin problemas sociales, sin enfermedad, sin abuso, sin tráfico humano, sin drogas, sin injusticia. Pero nosotros lo hemos vuelto así. Hemos creado mucho problema, el ser humano ha creado mucho problema. Tenemos muchos problemas que resolver y algunos ya se nos están saliendo de las manos. Y entonces cuando hay una desgracia, entonces la gente dice, ¿y Dios por qué permite eso? Si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? Si Dios es justo, ¿por qué permite eso? Ese no fue el mundo que Dios creó. Es el mundo que nosotros hemos trastornado. Es nuestro problema, no es problema de Dios. Y por ese tipo de situación es que Jesús llora. Si Jesús subiera a uno de los edificios aquí en el centro de Houston, porque no tenemos montañas, ¿no? Pero imaginemos que Jesús se sube a un ascensor y va al último piso del edificio más alto de Houston y sale del ascensor y divisa toda la gran área de Houston alrededor. ¿Qué creen que sentiría? Lloraría por Jerusalén. Perdón, lloraría por Houston. Lloraría viendo los problemas tan tremendos que tenemos. Lloraría viendo que Houston es un centro de distribución de drogas. Como estamos tan cerca de México, entonces
viene el tráfico de drogas. Y ahí por el I-10 las drogas se distribuyen para Oriente y para Occidente. Lloraría porque somos quizás la ciudad con mayor problema de tráfico humano en el país. Y ahí por ese freeway transportan a las personas. Lloraría porque aquí en la calle Bisonet, con el freeway 59, es el centro del tráfico humano en Houston. Y nosotros pasamos por el 59 o por la Bisonet corriendo, apurados para el trabajo, y no se nos ocurre pedir al Señor que libere a las mujeres o personas que son víctimas del tráfico. Por eso ese canto que la hermana nos trajo, ¿no? Te pido perdón por mi ciudad. ¿Ya? Es una cosa que tenemos que hacer. Tener sentimientos por la ciudad. Lloraría Jesús porque nuestros niños y nuestros hijos tienen el cuello ya doblado de mirar la pantallita. Vele ahí con el teléfono, horas y horas, horas y horas. Bueno, no nuestros niños, nosotros mismos. ¿Ya? Nos acostamos mirándolo y nos levantamos ahí. Y ya estamos hasta mal de los ojos también, porque esa luz afecta la vista, ¿no? Yo ya por este ojo veo como nublado. Estamos en la cultura de la pantalla. Todo nos llega por pantalla, mire. Vas al consultorio del médico, ahí tienes el televisor. Ya la gente ni lo mira, todos están así, pegados del teléfono. Por ahí recibimos información, por ahí chequeamos cuánto dinero tenemos en el banco o cuánto debemos o que nos están cobrando. Por ahí nos entretenemos y por ahí averiguamos chismes y gastamos nuestro tiempo en eso. Y no nos damos cuenta de la realidad espiritual, política y social en que estamos. Por ahí nos dicen por quién votar. Y ahí vamos y votamos porque por ahí nos dijeron lo que teníamos que hacer. Y por esa ignorancia y por esa situación, Jesús llora. Y usted dice, ¿y por qué voy a llorar por Houston si yo no soy de aquí? ¿Ah? Yo vine aquí a sacar dinero y a mandar para México y para El Salvador, ¿no? Pero hermanos, nosotros vivimos aquí. En el siglo VI, antes de Cristo, el profeta Jeremías vio cosas que la gente no estaba viendo. Él vio que debido al pecado y a la manera como se estaban comportando, iban a ser llevados en cautiverio a Babilonia. Y entonces él les dijo, cuando vayan en cautiverio, oren por la ciudad donde les toque vivir, porque en la paz, en el shalom de esa ciudad, estará vuestra paz o vuestro shalom. Jesús no nació en Jerusalén, en Belén nació. Jesús no vivía en Jerusalén, vivía en Nazaret de Galilea, pero lloró por Jerusalén. Nosotros no nacimos aquí, ni somos de acá, pero en la paz de Houston está nuestra paz, y en la paz de Houston está la paz de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces sí nos debe importar. Aquí comemos, aquí vamos al médico, aquí andamos por carreteras buenas. Tenemos de todo acá. Realmente no tenemos de qué quejarnos. Deberíamos dar gracias. Llegamos aquí y encontramos todo hecho, no lo tuvimos que construir. Deberíamos ser agradecidos y orar y pagar la deuda espiritual por Houston. Venimos a construir, no a destruir.
Bueno, vamos a ver una razón más por la cual Jesús lloró. Lloró porque es un líder con sentimientos. Lloró por la ignorancia y la desconexión que ellos tenían con la realidad. Pero también Jesús lloró por el futuro de Jerusalén. Eso está en el verso 43. Leo. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay aquí en este texto varias palabras que describen el futuro de esa ciudad. Mírenlo ahí. La primera, vendrán enemigos. Segunda, te rodearán con cerca. La tercera, te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Y lo más terrible, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Eso tiene para mucho rato este versículo, ¿no? El sitio de los habitantes de Jerusalén finalmente se rebelaron contra Roma. Y entonces vino Tito con las legiones romanas y sitiaron la ciudad. Las mismas palabras que están ahí, eso fue lo que pasó. Exactamente. Si usted lee la historia secular o a Josefo, que es el historiador, el periodista de los romanos, ahí describe exactamente lo mismo que Jesús dijo 37 años atrás. Eso fue lo que Jesús vio y lo que le sacó las lágrimas. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán piedra sobre piedra. Los romanos tumbaron todo, quemaron y movieron todas las piedras porque había un rumor de que entre las murallas, entre las piedras de la muralla y del templo había oro. Entonces ellos buscaron ese oro y para eso tuvieron que remover todas las piedras. Pero no encontraron nada. Estaban también desconectados de la realidad, tampoco era así, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en Jerusalén después de un sitio de 18 meses. Dice la historia que hubo tanta hambre que practicaron el canibalismo en Jerusalén. Y pues por ese futuro que tenían, Jesús lloró, porque Él quería que eso no pasara. Pero ellos estaban escogiendo un camino muy diferente. Se estaban embarcando en un asunto muy, muy diferente. Bueno, nosotros no podemos arreglar los problemas de Houston. Ninguno de nosotros tiene ese poder. No podemos arreglar mucho menos los problemas del mundo. Pero sí tenemos mucho control sobre nuestra propia vida, individual y personal. Podemos hacer decisiones que nos conduzcan a una mejor vida y podemos hacer decisiones que mejoren nuestras familias. Eso sí podemos. Y podemos ser luz. La semana pasada estábamos hablando de liderazgo y les decía que el liderazgo no es controlar ni abusar de la gente, que el liderazgo es influencia. Y como ejemplo de eso hablamos de la luz. La luz. Jesús dijo que fuéramos la luz del mundo. Y entonces si usted mete una planta en un cuarto cerrado que tiene una ventana, esa planta cuando crece se va inclinando hacia la ventana, porque la luz tiene una influencia sobre la planta. Entonces Jesús dice que debemos ser luz. Aquí en Houston, por ejemplo, nosotros debemos ser luz. Eso quiere decir influir positivamente, tener una influencia que edifica a la gente, no que destruye. Eso es liderazgo. Entonces, necesitamos tomar ese tipo de decisiones a nivel personal y a nivel de familia. Por eso le voy a invitar en esta mañana
a hacerse unas cuantas preguntas. Pónganse de pies y ahora usted va a conversar con Dios individual y personalmente. Piense allí donde está, si en este mensaje hay alguna idea o concepto que usted necesita cambiar, que usted dice, yo estaba pensando así y resulta que no, que es de otra manera. Entonces, si tiene que hacer un cambio de ideas o de conceptos, este es el momento. Quizás durante el mensaje usted se dio cuenta de alguna actitud que usted necesita cambiar. Por ejemplo, su actitud hacia Houston. Hay gente aquí en Estados Unidos que tiene mala actitud hacia el país. Eso no debe ser así, debe cambiar. Si tiene alguna actitud que cambiar, hable con eso, hacer de eso con el Señor. Quizás también usted ha pensado que hay algo que debe hacer. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar un poquito mi ciudad? Quizás en su familia o quizás en su trabajo o quizás en su comunidad, en su vecindario. Quizás haya algo que usted deba dejar de hacer. Diga, si dejo de hacer esto, ya por eso estoy contribuyendo. ¿Le gustaría decirle al Señor Jesús, no llores por mí, pero ayúdame a mirar con tus ojos? Ayúdame a sentir con tu corazón. Que nos cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Y si quiere unirse a la oración final, le voy a invitar que venga hasta el frente. Venga al frente por unos minutos y se une a la oración final, en que le decimos a Cristo que nos ayude a mirar con sus ojos, a sentir con su corazón. Hermana, podríamos cantar una estrofa de ese canto mientras los que quieran y sientan vengan al frente y se unan a esta oración. Voy a invitar a los varones también. Que sientan, vengan, no repriman su impulso ni sus sentimientos. Si usted cree que debe hacerlo, venga. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido el perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Repita después de mí. Padre Celestial, comprendo que Cristo Jesús es un líder sensible
que sufre por mí, que no me manipula, pero que me atrae con su manera de ser y su manera de amarme. En este momento deposito mis cargas sobre Él y le ruego que me comparta su compasión por la gente y su comprensión de la realidad, que me convierta en una luz que influye positivamente en esta ciudad. Te pido perdón por mis pecados y por los pecados de esta ciudad. Ayúdame a mirar con tus ojos y a sentir con tu corazón. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse.